Te doy la bienvenida entonces a otra clase más de planificación urbana y transporte. En estas clases que nos quedan vamos a estar viendo casos de estudio. Vamos a ver tres casos de estudio, uno hoy día y los otros dos en las otras dos clases de la próxima semana. Vamos a partir con con un concepto más bien, que es la planificación libre de autos, algo que hemos estado hablando bastante recurrentemente en este curso. Em, pero ahora vamos a ver cuál es la aplicación práctica de eso. Obviamente son casos de estudio bien particulares. Uno puede extraer de acá ciertas lecciones y tratar de adaptarla y de importarla en alguna manera, pero obviamente tenemos que ver cuál es el contexto donde uno aplica esto. Probablemente hartas de estas cosas no son aplicables en Santiago, por ejemplo, porque es una ciudad mucho más compleja, mucho más grande, consolidada también. Por lo tanto, algunas, yo diría como que, no sé, gran parte de las cosas que vamos a ver son más bien aplicables en el contexto de ciudades pequeñas o intermedias, ya no en el caso de grandes ciudades como Santiago, porque tienen simplemente otro contexto. Ya no quiere decir que eso sea mala idea, sino que estamos hablando de un contexto totalmente distinto. Por lo tanto, lo que vamos a ver acá, las lecciones que vamos a extraer, son más bien aplicables a ciudades pequeñas e intermedias, y de esas en Chile tenemos harta, porque solamente hay tres grandes áreas metropolitanas consolidadas o conurbaciones, que son Santiago, Valparaíso, Viña y el Gran Concepción. El resto de ciudades, ahí tenemos más de 20 ciudades intermedias, generalmente son las capitales regionales de las otras regiones, y ciudades pequeñas, ahí sí que hay por montones. Hay cientos de ciudades pequeñas donde uno podría aplicar planificación urbana de este tipo. Así que esto que vamos a ver hoy día aplica mucho más hacia las ciudades pequeñas que en otro contexto. Son dos ciudades de Alemania, que son Tübingen y Freiburg. A mí me tocó estar en la segunda, en Freiburg, que en español se traduce como Friburgo, así que si también lo buscan ahí en Google, lo van a encontrar con ese nombre, porque fue mi visita a terreno, por así decirlo, del curso del máster que hice allá cuando estábamos en Londres. Visitamos dos ciudades que eran Delft en Holanda y Freiburg en Alemania. Comparten algunas similitudes en cuanto a la extensión de las ciudades y también a lo que han hecho en cuanto a planificación urbana, pero no, estamos hablando de ciudades que son más bien pequeñas. Ahí vamos a ver un par de datos para saber cuánta gente tiene, cuántas personas viven, pero son ciudades más bien pequeñas que no representan el contexto en general de las grandes ciudades latinoamericanas, pero de alguna manera sí podemos encontrar algunos casos donde podríamos aplicar este tipo de situaciones. Partamos por Tübingen, y dentro de Tübingen tenemos un barrio que se llama Südstadt, eh, que en español vendría siendo como Ciudad del Sur, y que justamente está al sur de esta localidad que se llama Tübingen. Eh, Solamente para que tengan un contexto, estamos hablando de 2.000 hogares. O sea, 2.000 hogares hoy día lo podemos encontrar en cualquier barrio, o una villa, por ejemplo, en Santiago tiene 2.000 hogares. Por lo tanto, estamos hablando de podríamos decir que estamos hablando como de la extensión de un barrio, de una villa, ya en ese contexto, para que tengan un, una referencia. Y si asumimos que más o menos por hogar viven entre 3 a 4 personas, estaríamos hablando de entre 6.000 a 8.000 personas más o menos, que no es tan alto en cuanto a densidad. La gracia de estos barrios es que, como había oportunidades de suelo, fueron planificados desde un inicio con el concepto de ciudades libres de auto, y por eso me interesa mostrarles en esta clase, porque hemos hablado harto de cómo planificar para tener ciudades sin auto, pero acá hay ejemplos más concretos de cómo se han hecho y qué tipo de medidas han aplicado. Eh, por lo tanto, acá el concepto de la planificación de este barrio era un suburbio sustentable. Fíjense que es un suburbio porque no está en el centro. Acá estamos a 1,5 kilómetros del centro, que es una distancia muy cercana. 1,5 kilómetros uno la podría caminar fácilmente en 25 o 30 minutos, a paso lento. En bicicleta probablemente no se demore uno más de 10 minutos, por lo tanto estamos hablando de una distancia muy corta entre el suburbio y el centro. Se planificó con una baja dependencia del automóvil. Ya vamos a ver cuáles son las medidas que aplicaron para ese caso.
y había un fuerte énfasis en industrias creativas y a baja escala. Por lo tanto, no solamente se trataba de tener un suburbio de hogares, sino que también se aplicó un concepto de tener una mezcla de usos de suelo de tal manera de que parte de las necesidades de la gente que vive en ese lugar fueran satisfechas en ese mismo lugar y no tuvieran que salir del barrio, ¿ya? Lo que obviamente es a todas luces algo muy beneficioso porque deberíamos siempre propender a tener usos mixtos de suelo, de tal manera de lograr justamente eso, que la distancia de los viajes también se reduzca y no tengamos que satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, de equipamiento de salud, de equipamiento de educación, de comercio, de servicio, no tengamos que cruzar la ciudad para hacer eso, ¿ya? Sino que justamente podamos satisfacerla dentro del mismo barrio, que es un poco lo que apunta también el concepto de las ciudades a 15 minutos, que no sé si lo han escuchado, pero ha estado bastante arriba dentro de la discusión pública de ciudades, que es un concepto que se acuñó en París por el urbanista Carlos Moreno hace un par de años atrás, que habla de esta ciudad de 15 minutos donde en teoría todo debería estar a no más de 15 minutos en alguno de los modos no motorizados. Ese es como el lema y por lo tanto bajo esa óptica cualquier necesidad que uno tuviera debería ser satisfecha a 15 minutos. Entonces esto también nos habla que va en esa línea, está bastante alineado con esa premisa. El transporte público, obviamente no podemos tener un barrio o una planificación sustentable sin tener transporte público. Estamos hablando de buses de alto estándar hacia la estación de trenes, pero también tenemos buses hacia el centro y hacia otras partes de interés de la ciudad. O sea, este suburbio en sí mismo no tiene servicios de transporte público masivo, no hay ni tranvía ni estación de trenes, pero sí se ofrece una conexión directa con buses hacia la estación de tren en caso de que estas personas no trabajen ni siquiera en Tübingen, sino que tuvieran que ir a otros pueblos cercanos, a otras localidades cercanas en tren. Hay cicleteros comunales protegidos con al menos un estacionamiento por hogar. O sea, fíjense que acá había un estándar de cicletero donde en principio había un cicletero por hogar, lo que ya habla de que intenta por lo menos hacerse cargo de esa necesidad de dónde poner la bicicleta en caso de que uno la utilice. No sé por qué se quedó eso ahí pegado. En cuanto a estacionamientos, tenemos un estacionamiento por hogar en estacionamientos comunales. Acá tiene toda una lógica donde los estacionamientos no están diseñados al interior de cada hogar, sino que se diseñan los hogares casi de fachada continua, o pueden haber también hogares que no son pareados, ¿cierto? Pero estamos hablando mayormente de edificios pequeños, así que estamos hablando como de bajas densidades, pero los estacionamientos no están dentro de la vivienda, sino que hay estacionamientos comunales, que es un poco lo que se hizo acá antiguamente en la Villa Frey. Yo no sé si conocen la Villa Frey tan de cerca, que está acá en Ñuñoa, pero son edificios que tienen un poquito más de densidad porque tienen más pisos, pero los estacionamientos están ubicados abajo de esos condominios y son estacionamientos comunales, donde son un espacio dedicado a los estacionamientos y por lo tanto no es que cada hogar tenga un estacionamiento preciso, sino que se ocupan dentro de la misma comunidad, se resguarda así que todos los estacionamientos sean utilizados por las mismas personas que viven ahí. En este caso, los estacionamientos eran en subterráneo, por un lado, o también en los bordes de este suburbio, ya de tal manera de que los vehículos no entraran o no se dejaran estacionados al interior de este desarrollo urbano. Y en cuanto a comodidad urbana, tenemos una escuela básica y también una escuela media, hay negocios de abarrote, hay restaurantes, hay cafés, entonces hay ciertos servicios de tal manera de satisfacer esas necesidades de las personas al interior de la misma localidad. Estos son algunas imágenes de este suburbio. Tiene un diseño bien moderno, por así decirlo. Fíjense que son edificios de baja altura, no sobrepasan los 5 pisos, lo que a todas luces es una densidad bastante adecuada, que podemos decir que esto sí es una densidad a escala humana. No solamente por la altura de los edificios, no son grandes megatorres, sino que son edificios bajos,
sino también por los espacios públicos, que son espacios abiertos, prácticamente no hay rejas en ningún lado, salvo en cada edificio, obviamente, donde ahí no está el acceso abierto a personas extrañas, pero en el espacio público no hay ningún problema y uno se puede mover por donde uno quiera. Y lo otro es que este tipo de desarrollo sí ofrece una buena densidad, por mucho de que sean una cantidad una cantidad de pisos bajos, las densidades que se pueden lograr en este tipo de desarrollo siguen siendo importantes, así que no hay que despreciarlas. Los espacios privados, como decía antes, son deliberadamente reducidos al mínimo, solamente los accesos a cada edificio están cerrados, pero el espacio público está totalmente abierto. Lo que sí habían, o implementaron algunos sistemas de huertos comunitarios, por lo tanto se reservaban una faja entre 1 a 2 metros de jardín alrededor de cada edificación, donde las personas podían cultivar cosas y por lo tanto para que no vengan personas de otro edificio o personas extrañas a sacarle los tomates, por ejemplo, sí se reservaban ese derecho, pero era bastante limitado. No estamos hablando de los grandes espacios públicos, sino que solamente franjas de a lo más de 2 metros alrededor de cada edificio. La delimitación de espacios por tipo está hecha en base a tipos de pavimento, pero no hay barreras físicas. Fíjense que acá no hay solera, no hay calzada, o sea, hay una calzada que está demarcada solamente por el tipo de pavimento, no por otra cosa. Lo que diferencia la calzada, por ejemplo, de la vereda es el tipo de pavimento, pero no hay acá un rebaje de solera o algo que nos diga que esto efectivamente calle. Por lo tanto, como tiene bajo tráfico, esto se puede utilizar ya sea como a través de vehículos motorizados o simplemente en bicicleta y caminando y ni siquiera necesita demarcación porque como son tráficos bajos y a velocidades bajas, no se necesita otra cosa más que solamente esa delimitación de pavimento. Y prácticamente no hay barreras fijas, no hay desniveles. La arquitectura de edificación es totalmente libre, no hay códigos de diseño, entonces podemos encontrar una multiplicidad de arquitecturas distintas. Por ejemplo, esto que tiene como una arquitectura más cuadrada, ¿cierto? En cambio acá hay ciertas formas redondeadas, y fíjense que los estilos son muy distintos. Al frente tenemos un edificio, acá en este caso como más tradicional, que es como la arquitectura alemana, muy minimalista. Al fondo tenemos algo un poco más loco, ¿cierto? Donde las ventanas no están alineadas, entonces da una cierta, entre este orden que uno puede ver en el espacio público, igual hay un cierto caos que sigue siendo controlado, porque en ese caso lo que sí se limita es la altura, así que los edificios están bastante alineados en cuanto a la altura, pero la arquitectura de cada edificio es distinta, es totalmente libre, así que dentro de este orden uno también puede notar cierto desorden y eso le da una cierta frescura al barrio. El concepto es que el concepto detrás de esto, el concepto principal es un barrio libre de auto. No es que el barrio sea totalmente libre de auto y a las personas no se les permita tener auto, sino que el concepto o la bajada detrás de eso es que la tenencia del automóvil es un privilegio, ¿ya? Entonces, si alguien va a tener un automóvil, tiene que asumir que eso es un privilegio y por lo tanto tiene que asumirlo bajo distintas miradas o de distintos enfoques. Uno de esos es que los estacionamientos comunales tienen un valor súper alto. Estamos hablando de estacionamientos que valen 25.000 euros cada uno. Por lo tanto, es un valor bastante alto en relación al valor de la vivienda. ¿Ya? Para comprar un estacionamiento hay que tener 25.000 euros, estamos hablando como casi entre 20 y 22 millones de pesos. Eso cuesta un estacionamiento comunal. Y lo otro es que se baja la disponibilidad de estacionamiento. En promedio, las viviendas en Alemania, como es un país productor de automóviles, y por lo tanto es un país consumidor de automóviles al mismo tiempo, se consumen más o menos como 2 estacionamientos por hogar. Esa es como la tasa de motorización. En cambio acá se rebajan esa disponibilidad de estacionamiento y solamente se fija en un estacionamiento por hogar. O sea, inmediatamente a través de el código de construcción en este caso, o el código de la planificación urbana, se limita la disponibilidad del estacionamiento, que es algo que acá en Chile estamos peleando hace mucho rato. También en Chile se exigen mínimos de estacionamiento, por lo tanto, cada vez que alguien hace algún tipo de desarrollo urbano,
cualquiera sea, ya sea inmobiliario, sea comercial, sea industrial, en los planes reguladores comunales o el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y más arriba que eso, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, exige que cada desarrollo urbano tenga un mínimo de estacionamiento. Por lo tanto, las personas se tienen que acoger a ese mínimo. No hay ningún máximo, así que solamente se les pide un mínimo y en ese caso los desarrolladores inmobiliarios, perdón, deciden cuántos estacionamientos provisionar dependiendo de lo que ellos califican como necesidad de estacionamiento. Lo que no quiere decir que efectivamente sean necesarios. Hay un caso icónico que es el Costanera Center, por ejemplo, donde el Costanera Center tenía un mínimo estacionamiento, que no recuerdo en este minuto cuánto es, pero el desarrollador inmobiliario en este caso decidió estar por harto lejos del mínimo y por lo tanto hizo un edificio con 5.000 estacionamientos, lo que es totalmente desproporcionado. Si uno va hoy día al Costanera Center, podemos encontrar estacionamientos vacíos de sobra, y los que se ocupan no son tan cómodos porque cuesta salir y también entrar a los estacionamientos porque las vías de acceso y egreso son pocas. Entonces no es cómodo ir en auto al Costanera Center y por lo tanto la gran parte o la mayoría de las personas ingresa a ese centro comercial a través del transporte público, ya sea en metro, ya sea caminando, ya sea en bus, pero la gente tiende a evitar ir en automóvil y estacionarse al interior del Costanera Center. Nosotros estamos hace rato, desde esta parte del sector profesional, estamos hace rato peleando porque se establezcan máximos de estacionamiento, de tal manera de que el desarrollo inmobiliario pueda decidir, pero siempre hacia abajo y no hacia arriba. Eso es algo que ojalá en algún minuto logremos cambiar en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Se prioriza el acceso, en este barrio se prioriza el acceso al transporte público y el uso de bicicleta. Se trata de reducir al mínimo el uso de automóviles. Hay restricciones físicas también para vehículos motorizados. Están las llamadas supermanzanas que minimizan el tráfico interior. Este es un concepto que se acuñó en Barcelona hace un par de años atrás, que lo han implementado, pero no de forma definitiva. Han habido algunas pruebas. Lo que se trata es definir manzanas donde al interior de esas manzanas las calles estén totalmente libres de autos, o sea, solamente se permite transporte no motorizado. Y los autos tienen que quedarse afuera de estas supermanzanas, que típicamente juntan un par de cuadras, ya pueden ser unas 4 o 9 cuadras, dependiendo ahí del cuadrado que se quiera cubrir. Nunca tanto, porque efectivamente la gente igual tiene que dejar el automóvil afuera, por lo tanto tiene que acceder caminando hacia donde quiera. Y eso minimiza el tráfico interior con todo lo que eso conlleva de minimizar distancias de viaje en automóvil, reducción de emisiones, reducción de ruido, reducción de siniestros viales. Por lo tanto tiene muchas ventajas activar o implementar este esquema de supermanzana. Acá vemos un ejemplo donde en este caso acá tenemos una supermanzana, por ejemplo, donde hay dos lugares de estacionamiento. Acá vemos unos pocos autos aparcados. Desconozco si este es un estacionamiento común o no, a lo mejor son los estacionamientos solamente de las casas, pero el estacionamiento grande queda fuera de la supermanzana, que es esta franja que está acá. Por lo tanto, la mayoría de las personas que viven en estos desarrollos, en estos edificios, que son edificios en altura de 5 pisos, así que es una densidad no menor, tiene la obligación de estacionarse a un par de metros fuera de esta supermanzana. Por lo tanto, se estaciona acá y tiene que acceder caminando a cualquiera de estos edificios. Lo que tiene a todas luces hartos beneficios por el lado de eliminar completamente el tráfico vehicular. Las calles están totalmente prohibidas para los automóviles, por lo tanto, en ese caso, las calles se transforman más bien como en una zona compartida entre bicicletas y peatones, que son a baja velocidad, por lo tanto no hay ningún problema en que compartan la calle. Vámonos al otro caso de Freiburg, que este caso es más interesante desde mi punto de vista porque estamos hablando de un desarrollo mucho más grande. Y en una ciudad que también es mucho más grande que Tübingen, que es más bien un pueblito. En este caso Freiburg ya podemos hablar como de una ciudad entre pequeña e intermedia. El barrio sigue siendo pequeño, son 2.300 hogares, así que estamos hablando como del mismo alcance que el barrio en el caso de Tübingen. También tiene un concepto de planificación bajo un suburbio verde o sustentable,
pero ellos tenían métricas bien identificadas para saber si habían cumplido o no. Primero, el 50% del área tiene que estar libre de autos, lo que significa al tiro que van a haber algunas calles donde se permite automóviles y otras calles que no, ¿ya? Y por otro lado, el 25% de los hogares eran autoconstruidos, o sea, eran personas que antiguamente vivían ahí en casas más precarias y por lo tanto ellos se construyeron su propia vivienda. El otro 75% era vivienda de propiedad del Estado o viviendas sociales de personas de altos, medios y bajos estratos. Había una mixtura social bien interesante en este caso. Como el barrio es más grande y está más lejos del centro, estamos hablando de 3,5 kilómetros al centro de Freiburg, el transporte público está basado en un tranvía, donde el diseño de las líneas de tranvía satisfacía este requerimiento de que todos los hogares estuvieran a menos de 300 metros de una parada. Por lo tanto, los trazados de tranvía se planificaron con este concepto de accesibilidad hacia una parada de tranvía a menos de 300 metros. Y lo otro, que tenía una estación cercana de tren que sirve a destinos regionales. Nuevamente, allá en Alemania es común que uno viva en una localidad y trabaje en otra, y viaje en tren de una localidad a otra, por lo tanto, tienen que tener acceso a la estación de trenes de la ciudad. Y por otro lado, los buses no solamente sirven hacia el centro, que no eran tan utilizados porque era más utilizado las líneas de tranvía, pero sí eran útiles para tener servicio hacia otros suburbios. También es usual que no todas las personas hagan sus actividades dentro del centro, sino que hayan otros subcentros y por lo tanto hay que tener conectividad por fuera del centro a través de distintos corredores en la periferia, ¿ya? En cuanto a la bicicleta, tenían cicleteros comunales protegidos con al menos un estacionamiento por hogar. Eso también era muy igual a lo que vimos en el caso de Tübingen. Y también había fácil acceso a la red de ciclovías por la ciudad. De nuevo, como una ciudad más grande, había una red de ciclovías mucho más robusta, porque en ese caso se necesitaba tener segregación entre la bicicleta y el vehículo o el tráfico motorizado. Por lo tanto, acá también había acceso a las ciclovías de la ciudad. En cuanto a los estacionamientos, las áreas que estuvieran libres de autos, o sea, las calles que estuvieran cerradas o las calles que estuvieran dentro de zonas cerradas de los autos, había una provisión de 0,5 estacionamientos por hogar, o sea, solamente el 50% de los hogares tenían acceso a un estacionamiento, y también estos estacionamientos comunales estaban ubicados en los bordes de las áreas, porque dado que son áreas libres de autos, había que ubicarlos en los bordes de tal manera de tener este concepto de supermanzana. Y en otras áreas también tenían un estacionamiento por hogar, en este caso eran estacionamiento en subterráneo y no en superficie. En cuanto a las comunidades urbanas, tenía una escuela básica y una escuela media, también negocios de abarrotes, cafés, restaurantes, y también algo importante, habían ferias libres. No solamente la feria es una cosa que tengamos acá en Latinoamérica, sino que también en Europa también existen ferias libres. En este caso la feria llegaba 2 veces por semana a vender sus productos de producción local. Esto es algunas imágenes referenciales de Freiburg. Vemos que tiene como otro paradigma distinto, porque en este caso, si bien existen áreas comunes, también cada edificio tiene su propio patio, ¿ya? Que es utilizado por las personas que viven en ese edificio. Entonces, ese patio no es un patio comunitario, porque no está abierto a la comunidad, pero sí está abierto a la pequeña comunidad del edificio. Por lo tanto, tiene espacio semi compartido en ese caso. No es que esta casa venga con patio, sino que este patio puede ser utilizado por cualquier persona del edificio. Entonces tenía estos espacios poco como semi privados o semi públicos, como quiera verse. Por lo tanto, ahí hay como un concepto distinto en relación a lo que vimos en Tübingen. La arquitectura es bastante similar, también era arquitectura libre, pero la densidad de estos volúmenes es similar. Estamos hablando de edificios de 4 o 5 pisos, no más que eso, que nuevamente 4 o 5 pisos es perfectamente abordable bajo una mirada de una escala humana. Ya no tiene mayores dificultades tener edificios de 4 o 5 pisos. Yo diría que incluso hasta 8 pisos es aceptable, pero más allá de eso ya empieza a provocar problemas
con el cono de sombra, con la accesibilidad, con los niveles de congestión, por lo tanto, más de 8 pisos estamos hablando de otra escala, y ahí nos pasamos como a la escala de los edificios grandes que muchas veces no conversan con los barrios donde están insertos. Las áreas libres, como dije, eran absolutamente libres de autos, si bien hay calzadas, son más bien zonas compartidas, como en este caso, por lo tanto pueden jugar los niños sin ningún problema, porque no hay riesgo de siniestros con vehículos motorizados, y promueve la movilidad no motorizada, dado que no hay automóviles, o uno se mueve caminando o se mueve en bicicleta si es que va a un viaje más largo, pero promueve justamente esa cultura de la movilidad no motorizada. Acá, no sé si se alcanza a ver, pero ahí vemos algunos cicleteros comunitarios también, de tal manera de dejar la bicicleta afuera del departamento y que uno no tenga que entrar al departamento con la bicicleta, que ya es molesto. Así que ahí se ven algunos cicleteros comunales. En cuanto a movilidad, nuevamente como se trataba de áreas libres de vehículos, el tráfico era muy reducido, así que no habían problemas ahí con los tráficos, sobre todo en los interiores, que está totalmente prohibido. En los exteriores corrían estos grandes, no eran tan grandes corredores, pero sí habían calles importantes donde los automóviles podían circular, y estaban los estacionamientos también en los bordes de la supermanzana. También los estacionamientos disponibles tenían un costo alto, en este caso 18.000 euros, estamos hablando de como entre 15 a 16 millones de pesos, así que un estacionamiento no es barato en ese caso. Y en este caso también requirió una ley especial para la reducción de los estacionamientos mínimos, porque el Código de Construcción de Alemania también tenía mínimos de estacionamiento, pero se hizo una excepción para este barrio, entendiendo que la idea detrás de esto era tener un barrio sustentable. Por lo tanto, allí se tuvo que hacer una ley especial para aplicar en este barrio que permitiera reducir el mínimo de estacionamiento, los requerimientos de estacionamiento a 0,5 estacionamientos por hogar. En Alemania se exige la norma que era un estacionamiento por hogar, en este caso se redujo a 0,5. Como dije antes, hay un incentivo al uso del transporte público, hay una línea de tranvía que cruza el suburbio en su calle central y que conecta con la estación de trenes y con el centro de Freiburg. Por lo tanto, este es el medio de transporte que utiliza la gran mayoría de las personas para moverse dentro de la ciudad. Y hay otro pequeño grupo que se mueve como en distintas partes de los suburbios de la ciudad, por lo tanto, para ese grupo estaba dirigido la red de buses que conectaba los distintos suburbios. Como dije antes, también hay un incentivo al uso de la bicicleta, amplia disponibilidad de cicleteros, al menos un cicletero por vivienda, en varios casos había más que eso, y por lo tanto estos cicleteros también eran comunales, cualquiera lo podía ocupar, no había ningún problema con eso. Este es un tercer suburbio que sigue estando dentro de Freiburg, el anterior era Vaughan, que hay harta literatura de este suburbio que le acabo de presentar. Yo diría que es como uno de los más estudiados a nivel europeo, porque justamente se trazó o se planificó desde un inicio como un suburbio sustentable. Entonces hay harta literatura, hay harta investigación con respecto a este suburbio llamado Vaughan, que lo pueden encontrar si buscan en los diferentes buscadores académicos. Rieselfer está en una situación bastante similar, es algo más grande, estamos hablando de 3.700 hogares, está más lejos del centro, 4,2 kilómetros, el otro está a 3,5. En este caso, sigue siendo un suburbio, pero tiene más bien como una característica de una extensión urbana, de tal manera de que no es como una ciudad satélite en este caso, que está separada de la ciudad, como era en el caso de Vaughan, sino que en este caso está pegado a lo que era el desarrollo urbano anterior de Freiburg. Por lo tanto, es más bien como una extensión urbana y no una ciudad satélite o un suburbio propiamente tal. También se desarrolla alrededor de una extensión del tranvía, así que el transporte público es como el gran gatillador de estos desarrollos urbanos. Sin transporte público definitivamente no habría desarrollo urbano en estos casos.
Acá la regla que se definió es que todos los hogares estuvieran a menos de 400 metros de una parada, que sigue siendo razonable en términos de accesibilidad. Uno puede encontrar en variados esquemas de estándares que la accesibilidad al transporte público de superficie, sea bus o sea tranvía, usualmente se fija en la literatura en 300 metros. Por lo tanto, cuando uno ve una accesibilidad de menos de 300 metros a un paradero de transporte público menor, podemos hablar de que cumple el estándar, de una buena accesibilidad. Más que eso, ahí hay diferentes opiniones. 400 metros mío me parece que sigue siendo una distancia razonable para acceder, sobre todo a un transporte público un poquito mayor que el bus, que es un tranvía que tiene más capacidad. Por lo tanto, me parece que 400 metros sigue siendo una distancia razonable para caminar desde el hogar a una estación de tranvía. Estamos hablando de 3 cuadras, entre 3 a 4 cuadras, así que me parece que sigue siendo razonable. Y también tenía esta lógica de tener o de servir la demanda con buses de demanda que fuera hacia otros suburbios dentro de la ciudad, utilizando estos anillos exteriores sin pasar por el centro. En cuanto a la bicicleta, también tenían cicleteros comunales protegidos con al menos un estacionamiento por hogar, bastante similar a los otros dos casos, y también fácil acceso a red de ciclovías de la ciudad, también muy parecido a lo que era Fauban en el caso anterior. En cuanto a los estacionamientos, 1,5 estacionamientos por hogar en estacionamientos comunitarios, tanto en subterráneo como en superficie. Acá no se tuvieron que hacer excepciones, sino que se ocupó simplemente el código de construcción alemán y se atuvieron a eso, asegurándose casi pegado al mínimo, ¿cierto? Por lo tanto, se provisionaron más estacionamientos que en el otro caso, pero seguía, desde la planificación, seguía estando basado en el transporte sustentable, a pesar de tener esta cuota mínima de estacionamiento. En cuanto a las comodidades urbanas, como estábamos hablando de un desarrollo mucho más grande, se tiene escuelas, pero también tenía otro tipo de servicios como biblioteca, estación de policía, centros médicos, los negocios de abarrote, que eso siempre están, restaurantes y cafés también, la feria libre, 2 veces por semana, al igual que en el caso de Faufan, y un zoológico cerca que era como la atracción de esta zona de la ciudad. En cuanto al diseño urbano, bueno, el tipo de construcción, la arquitectura sigue siendo libre, por lo tanto vemos ahí distintos diseños y sí, distintos diseños de los tipos de edificios, ¿cierto? Uno puede encontrar distintas escuelas detrás de esto. Lo importante es que la altura sigue siendo 5 pisos, eso no se cambia, por lo tanto, nuevamente, la altura sigue siendo una altura a escala humana, totalmente conectada con lo que es el entorno del barrio, y logrando una densidad adecuada sin sacrificar altura. ¿Ya? Yo creo que esto es como la mejor altura, la altura óptima, si uno pudiera pensarlo como una función en términos más ingenieriles. Yo diría que 5 pisos está como dentro del óptimo o muy cerca del óptimo, porque permite tener una densidad adecuada sin sacrificar altura y conectarse con el entorno a una escala bien humana. Habían otras chorezas dentro del barrio, por ejemplo, la iglesia, dentro de este estilo de inclusividad, no solamente de mezclar distintas clases sociales, sino que también mezclar distintas etnias y religiosidades. Había una iglesia inclusiva donde se construyó un solo gran volumen, un edificio donde al interior compartían 2 religiones. Entonces, en un lado, no me acuerdo cuál era el lado izquierdo o derecho en este caso, pero había una iglesia católica y al frente estaba la iglesia protestante, ¿ya? Que son al final son las dos cristianas, pero son religiones distintas en el sentido exacto de la palabra. Y sin embargo compartían el edificio, no había ningún problema, los volúmenes en el interior eran exactamente iguales, así que no había que una iglesia tuviera más espacio con otra. Lo que sí era importante es que tenía estos paneles móviles que ustedes ven acá. Estos paneles no son murallas, sino que son paneles bastante livianos, que arriba tienen un carril y abajo también tienen ruedas, y lo que se hacía con este caso era que si alguna de las dos iglesias tenía alguna festividad y por lo tanto necesitaba más espacio para celebrar
esa ceremonia, se sacaban estos tabiques, estos paneles se corrían hacia atrás, por eso se ve este edificio acá, porque estos paneles se corren hacia atrás, y acá también había otro edificio, por lo tanto este panel también se corría hacia atrás, y quedaba un solo gran espacio donde alguna de las dos iglesias podía ocuparlo libremente. Obviamente se organizaban entre ellas para poder ocupar esos espacios. Así que es como una de las rarezas o chorezas del barrio tener en un mismo edificio, tener dos iglesias o dos religiones distintas que en algún minuto se convierten en un solo edificio para alguna festividad. Signo también de esta inclusividad que tiene el barrio. Otra cosa importante era que la vía principal de este desarrollo siempre se construía bajo un concepto de bulevar o de calle completa, que también lo pueden encontrar de ese concepto, que es un concepto bien interesante, que es cómo acomodar dentro de un mismo perfil las distintas necesidades que tienen las personas en términos de transporte, pero también en términos de espacio público. Entonces vemos faja reservada para el tranvía, vemos faja reservada para los peatones. En este caso no hay una ciclovía propiamente tal, sino que la ciclovía comparte la faja reservada también para la calzada de vehículos motorizados. Hay una faja de arborización y están los locales comerciales de fachada abierta mirando hacia la calle, por lo tanto tiene todas las condiciones de una calle completa o de una calle tipo boulevard. Y también otra rareza de este desarrollo era que no solamente tenía un corredor de tranvía, sino que el corredor también estaba abierto a la utilización de los buses. Por lo tanto, en un mismo paradero, uno podía subirse o al tranvía o al bus, porque era el mismo corredor, ocupaba la misma infraestructura, y por lo tanto ahí no teníamos como doble infraestructura. Era exactamente la misma para los dos tipos de transporte. Lo que es bastante interesante, porque de ese caso uno puede ahorrar faja y no necesitamos como tener un corredor de bus en paralelo, sino que solamente tenemos un corredor de transporte público y utilizamos una zona de paradas, utilizamos una sola calzada por sentido, y funciona bastante bien para los niveles de demanda que tenía esta ciudad. Otro tipo de regulaciones, y esto tiene que ver más bien con usos de suelo, no tiene que ver o con planificación urbana, no tiene que ver con transporte, pero sí tiene efectos sobre lo que es el transporte, es la regulación del tamaño máximo de locales comerciales en Freiburg. Por ejemplo, se limitó a 800 metros cuadrados cualquier negocio de retail, de tal manera de que no hubieran grandes supermercados o grandes negocios de lo que fuera, sino que los negocios estuvieran contenidos a esos 800 metros cuadrados, de tal manera de que hubiera, por ejemplo, con esto se evitan varias cosas. Primero, se evitan como grandes espacios dedicados al comercio, que tener comercio bueno, pero que los espacios disponibles se los tome el comercio en otras cosas, como puede ser la industria o servicios, no es tan bueno, y usualmente el comercio tiene como herramienta mucho más fuerte y incentivo mucho más fuerte para ocupar espacios. Por lo tanto, acá se limita a que cada tienda tenga un máximo de 800 metros cuadrados, y también eso provoca que dentro del mismo comercio no se formen ciertos monopolios barriales, ¿ya? Por ejemplo, que haya un solo gran supermercado de una sola marca en un barrio puede ser perjudicial para ese barrio, porque definitivamente toda la necesidad de compras va a estar radicada dentro de ese supermercado, y por lo tanto ahí se va a formar un cierto monopolio natural, por así decirlo, a partir de ese negocio. Habían sí excepciones para tiendas con ventas de ítems más grandes. Por ejemplo, las ferreterías tenían opción de optar a locales más grandes por el tamaño de lo que vendían, de las cosas que venden. Por lo tanto, tenían opción ahí a optar a negocios más grandes. Con esto tenemos menos, o sea, efectivamente puede haber una menos variedad de productos. Eso sí puede pasar, porque por un lado combatimos el monopolio de oferentes, pero al tener tiendas más pequeñas, es usual que uno encuentre más o menos los mismos productos en todas las tiendas. Ya no, es como si acá tuviéramos la diferencia entre almacenes de barrio, que usualmente tienen como lo más básico, ¿cierto?, que uno necesita en el día a día, frente a una gran tienda como un supermercado, como puede ser un Jumbo, un Líder, donde uno encuentra otro tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, al tener tiendas más pequeñas,
es usual que el stock de productos se vaya repitiendo de una con otra y no haya tanta variedad de productos. Ese sí es un efecto negativo en este caso de limitar los tamaños de las tiendas. Lo que sí, un efecto positivo es aparición de local independiente y más disperso, por lo tanto se fortalece la economía local porque no hay necesidad de tener como por ejemplo una gran tienda, sino que son tiendas más bien pequeñas y por lo tanto se abre la oportunidad para que la misma economía local vaya tomando esas tiendas, esas posiciones y exista esta economía local de personas que viven y trabajan a través de la venta dentro del mismo barrio. Bueno, y la pregunta es qué sucede al final con todo esto, cuáles son los efectos, porque hasta ahora como que hemos hablado harto de lo bonito que se ve en los barrios, pero hemos hablado como en términos bien conceptuales de los efectos. Sin embargo, también hay efectos que son más cuantitativos que uno los puede medir y se puede percibir un cierto cambio con respecto a lo que es el resto de la ciudad. Por ejemplo, acá tenemos los datos de Freiburg, que son 115.000 hogares, para que se hagan una idea, así que podemos estar hablando más o menos como de 400.000 personas, que puede ser, por ejemplo, asimilable a la ciudad de Antofagasta, que tiene más o menos como 350.000 habitantes, quizá la comuna de Viña, por ahí, ese es como el alcance de Freiburg. Y esa ciudad tenía 106.000 vehículos, así que estamos hablando de una tasa de motorización muy alta, son 0,92 vehículos por hogar, ya para que tengan una referencia también, al menos en el caso de Chile y de Santiago específicamente, la tasa de motorización es 0,5, ya o sea, tenemos 0,5 vehículos por hogar, o lo que es lo mismo, uno de cada dos hogares tiene un vehículo, ¿ya? En este caso, lo que se logró es que, por ejemplo, en Pauban, que fueron mucho más eh, restrictivos con el uso del automóvil, porque bajaron, por ejemplo, los requerimientos de estacionamiento mínimo, lo bajaron a 0,5 vehículos por hogar, incentivaron este hecho de las supermanzanas, por ejemplo, tenían un valor más alto de estacionamiento. En ese caso, se logró contener la tasa de motorización en una forma bien importante, porque la tasa de motorización en ese caso era 0,52. O sea, mientras el resto de la ciudad tenía 0,9, en este caso la tasa de motorización era 0,5. En cambio, Rieselfeld, que no fue tan duro con la aplicación de medidas en contra del automóvil, fue más laxo, ¿cierto? No se acogieron a los mínimos, o sea, no pidieron como una excepción de los mínimos, sino que se acogieron a la ley que existía en el Código de Construcción alemana. En ese caso no lograron bajar la tasa de motorización porque no fueron tan duros con eso, así que tiene una tasa de motorización bien similar a lo que es Freiburg. Las ganancias en este caso vienen por otro lado de tener como un barrio más tranquilo, porque los estacionamientos no están en todas las casas, sino que tienen estacionamientos comunitarios fuera de ciertos radios, pero la existencia de autos ocurre igualmente, y aparte los estacionamientos eran más baratos que en el caso de Vauban, así que no lograron los efectos que lograron en Vauban y se parecen mucho más a lo que es el resto de la ciudad. En Tübingen, la tasa de motorización es 0,89, son 41.000 hogares, así que estamos hablando más o menos como de 120.000 personas, 150.000 personas, por ahí. En los barrios donde se aplicó la, la, la característica de planificación urbana sostenible o verde, se bajó una tasa de motorización 0,47. Y había un barrio de control también, que fue el mismo barrio, o sea, un barrio similar, en las cercanías del que les mostré antes, pero sin aplicar medidas de contención de tasa de motorización, y vemos que tiene una tasa de motorización de 0,99, es un poquito hogar en todo caso, una muestra chica, pero tiene tasa más bien similar al resto de la ciudad que a este barrio experimental de libre de autos, así que ahí vemos la diferencia entre los distintos desarrollos, y ahí de cómo las medidas aplicadas también tienen resultados y tienen efectos sobre la tasa de motorización. Acá vemos la partición modal. Esto es de un barrio representativo, digamos un barrio promedio de la ciudad, donde vemos que el 38% se mueve en auto, el 30% en bicicleta, el 17% en tranvía, y acá vemos los dos barrios experimentales libres de autos, donde efectivamente se logra modificar estos comportamientos. Por ejemplo, en el barrio que fueron más directo en contra del automóvil,
vemos que la partición modal de la bicicleta aumenta 64% y el auto se queda solo en un 8%. Así que ahí vemos que claramente tuvo un efecto sobre la partición modal. En cambio, en Rieselfeld, donde no fueron tan fuertes, lograron alguna reducción del automóvil, pasando de 38 a 26, subió la bicicleta de 30 a 51, y el transporte público, o sea, uno puede decir que se mantuvo, no hubo mayores cambios en ese caso, pasó de 17 a 14. Así que esto es un cuadro de recopilación de medidas para la reducción del automóvil. En cuanto a la tenencia de vehículos, uno puede tener cierto incentivo que vendría siendo como la zanahoria de este caso. Por ejemplo, proximidad al transporte público, usos mixtos de suelo, uso compartido del auto, si es que uno puede compartir el auto con el vecino, con la familia. Se eliminan viajes o se reducen los viajes en automóvil, si es que uno comparte en auto. En cuanto a medida administrativa, calidad, cobertura y costo del transporte público. Y en cuanto a medidas preventivas, que son más bien como el garrote, las medidas que van en contra de la tenencia del auto, directamente está la provisión mínima de estacionamiento, de bajar los mínimos de estacionamiento y por lo tanto no proveer o no ofertar tanto estacionamiento, de manera que no haya oferta de estacionamiento y las personas se las tengan que, entre comillas, arreglar de otra forma. Y en cuanto a la administrativa está el costo de los estacionamientos, que se provee los estacionamientos pero a un costo más alto. Está el control de los estacionamientos, por ejemplo, quiénes pueden acceder a tener un estacionamiento y quiénes no. Y está la exención de impuestos territoriales, por ejemplo, uno puede decir que una casa que no tenga estacionamientos se le pone ahí una exención de los impuestos de las contribuciones, porque como no tiene estacionamiento, asumimos que esa persona se mueve solamente en transporte, en alguno de los modos de transporte sustentable, y por lo tanto le rebajamos ese impuesto específico por tener una propiedad. Eso también se puede hacer y se aplica en distintos países. En cuanto al uso, tenemos la conveniencia relativa de otro modo alternativo al auto. Eso tiene que ver con la comodidad de acceder hacia otro modo distinto. Por ejemplo, tener una estación de tranvía cerca o una estación de buses cerca, etcétera, etcétera. La calidad del entorno para los peatones, vimos acá harto sobre eso, de cómo era el espacio público que se le ofrece al peatón, de tal manera de que se invite a caminar a las personas, y también las facilidades para el ciclista, no solamente con el tema de los estacionamientos, sino que también con el acceso de los ciclistas a la red de ciclovía. En cuanto a las medidas administrativas, tenemos oferta del transporte público, tener, por ejemplo, una frecuencia adecuada, una regulación, una regularidad adecuada, que uno sepa, por ejemplo, a qué hora va a pasar el bus, o que si uno se para en un paradero, saber que el bus va a pasar en menos de 6 minutos, o en el peor de los casos. Tiene que ver con niveles de servicios del transporte público. Y en cambio, las medidas preventivas tenemos la conveniencia del estacionamiento, la distancia. Por ejemplo, tener ya el estacionamiento lejos de mi casa puede hacer que si ya voy a caminar, por ejemplo, un par de cuadras, mejor voy directamente a hacer las compras caminando, porque no tiene sentido que yo camine, por ejemplo, 3 cuadras para ir a buscar mi auto, si después el viaje va a durar 2 minutos. Ya y estoy como en esas 3 cuadras, ya me acerco bastante a lo que es el comercio. Entonces ahí tiene que ver con la conveniencia de ubicar los estacionamientos más lejos de los hogares y no tenerlo como a la puerta del hogar, ¿cierto? Porque eso sí incentiva el uso del automóvil. En cuanto a los impactos, tenemos superficies compartidas y paisajismo. También vimos bastante de eso, de no tener, por ejemplo, rebajes de solera, sino que tener calzadas compartidas, tipos de pavimentos distintos, arbolado, que en el verano son súper necesarios. Ya lo vimos, por ejemplo, el otro día en las elecciones de la gente haciendo fila. Muchos colegios no habían árboles cerca, por lo tanto las personas sufren en esta época del año. Y en cuanto a las medidas preventivas, tenemos nuevamente la ubicación del estacionamiento, la restricción de vehículos, por ejemplo, designar calles peatonales solamente, el diseño urbano, la designación de supermanzana, donde solamente tenemos estacionamiento y flujos vehiculares en los bordes de esta supermanzana, pero no al interior, y en medidas de tráfico calmado que puedan reducir la velocidad, por ejemplo, pista angosta, resalto, cualquier elemento físico que haga que los automovilistas disminuyan la velocidad, cambios de pavimento también, como lo vimos en algún minuto cuando estábamos hablando de diseño urbano. Todo eso va sumando a este concepto del tráfico calmado.
Así que esto es como un cuadro resumen de cosas que uno puede aplicar, tanto medidas de incentivo, más zanahoria, o medidas preventivas por el lado del garrote, de qué es lo que le ofrezco y qué es lo que yo sanciono, entre comillas, para tener una reducción en el uso del automóvil. Eso es la clase de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Profe, yo tenía una consulta en que estas iniciativas como de las ciudades que vimos nacen como por algo de gobierno o como municipal. ¿Cómo funciona eso? Se me fue a contar la historia un poquito de estos barrios. Al menos en el caso de Freiburg, desconozco en el caso de Tübingen, pero en el caso de Freiburg, estas dos extensiones que habíamos visto, que eran el suburbio de Vaughan y el de Rieselfeld, perdón, nacen a partir de bases aéreas que quedan en desuso después de la Segunda Guerra Mundial. Así que son grandes extensiones donde antes funcionaban aviones de guerra y ya después de la guerra no tenían sentido, ¿cierto? Por lo tanto quedan abandonadas y son grandes extensiones donde el gobierno de la ciudad decide utilizarlas para tener desarrollo urbano. Y en este caso nace a partir de esfuerzos de la misma ciudad. Allá en Alemania tienen sistemas de descentralización mucho más potentes que acá. Por lo tanto, cada ciudad tiene atribuciones que acá los municipios no tienen. Por ejemplo, en el mismo desarrollo urbano, allá los municipios pueden tener desarrollo inmobiliario, pueden tener empresas municipales de desarrollo de casas y de departamentos, tienen atribuciones mucho más fuertes y obviamente tienen los recursos porque son países mucho más ricos, pero no solamente los recursos, sino que va más bien por el lado de las atribuciones. Que en este caso, en Chile, eh, falta todavía por desarrollar ese tipo de atribuciones y sabemos que los municipios son bastante débiles para hacer desarrollo urbano. No tienen muchas veces tienen las atribuciones, pero no tienen las capacidades para eso. O sea, siempre están como quedan atrapados un poco en el día a día de cómo ir solucionando problemas que van saliendo y no piensan más allá como en el largo plazo, sabiendo que en 4 años más puede haber otro alcalde y lo que uno planifique e impulse nunca lo va a haber concretado. Entonces, tendemos a pensar más bien como en el corto plazo. Y también no solamente es falta de capacidad, sino que muchas veces también es falta de atribuciones. Uno muchas veces tiene las manos un poco amarradas en torno a ciertos instrumentos de planificación que son a escalas mayores. Por ejemplo, en el caso de las comunas, una comuna tiene su plan regulador comunal, pero ese plan regulador comunal tiene que estar sujeto a la regulación del plan regulador metropolitano de Santiago, que es de toda lógica porque el plan regulador metropolitano de Santiago define aspectos a nivel metropolitano, en tanto es una área grande y conexa y que tiene conexión entre las distintas comunas y las personas no hacen la vida dentro de una sola comuna, sino que se van moviendo de comuna en comuna a lo largo del día, por lo tanto tiene sentido que la planificación urbana también sea a nivel metropolitano. Pero sí creo que en los municipios algunas veces faltan algunas atribuciones para poder decidir más rápidamente y con elementos más locales algunas tomas de decisiones en cuanto, por ejemplo, al nivel de usos de suelo, que es lo que define el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, densidades también, quizá a uno le gustaría como tener esas atribuciones un poquito más específicas, pero bueno, es así la institucionalidad. Yo creo que en este caso la aposta de la planificación urbana las van a ir tomando los gobiernos regionales, más que los municipios. Yo creo que son los gobiernos regionales los que tienen espalda y capacidades, no solamente atribuciones y financiamiento, sino que también tienen las capacidades para ir desarrollando una mejor planificación urbana. Así que yo le tengo más fe que vayamos solucionando estos problemas de planificación más bien por el lado de los gobiernos regionales que por los municipios. En el caso de Alemania, esto se resuelve a nivel de municipio, a nivel de ciudad. Son municipios pequeños donde tienen atribución y por lo tanto el impulso de esta iniciativa se da desde las mismas municipalidades de las distintas ciudades. Ah, bueno, profe, y la otra consulta que le tenía era que, ya como usted dice, nace como a partir de espacios como que quedaron en desuso después de la Segunda Guerra Mundial, pero
la creación de estos suburbios fueron en ese mismo periodo, como posterior a la Segunda Guerra Mundial, o ya estamos hablando, no sé, en los años 2000 o... No, estos son muy recientes, estamos hablando más o menos entre el fines de los 90 principios del 2000. Ah, ya. Son bien recientes, no deben tener más de 20 años, ¿ya? Como digo, son bases aéreas que quedaron en desuso por largos años y la ciudad las reconvirtió y les dio otro uso, pero todos estos desarrollos son recientes porque además integran el concepto de suburbio sustentable o suburbio verde y áreas libres de auto, que son conceptos que en los 90 no existían. O sea, esto se ha ido desarrollando lentamente y fueron como uno de los primeros experimentos de tener planificación urbana verde o sustentable y con áreas libres de auto. Así que estamos hablando de que estos desarrollos no tienen más de 20 años, en el peor de los casos. Ah, ya. Bueno. Ujú. Eso. Lo dejamos hasta acá entonces. La otra semana veremos dos casos de estudio adicionales. También como para ir ya cerrando el curso y ver cómo los conceptos del curso después se van aplicando en la práctica y en casos reales en distintas escalas. La otra semana veremos, por ejemplo, el caso de Nueva York, que tiene que ver más bien con el ámbito del transporte, no con el ámbito de planificación urbana como veíamos acá. Y el último que va a ser el de Antofagasta, que también tiene que ver con transporte, pero en ese caso no tiene que ver con gestión, que es lo que se hace en Nueva York, sino que tiene que ver con planificación de transporte propiamente tal. Así que ahí veremos esos dos casos que son interesantes y también son a distintas escalas. Eso por ahora y que tengan un buen fin de semana. Nos veremos el próximo martes. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.